Queridos amigos, hermanos en el Señor, les saludo desde acá, desde la isla grande de Chiloé, deseando que estén todos muy bien. Hemos estado viendo la ciudad celestial, el lugar que el Señor Jesucristo fue a preparar para los creyentes. Él estaba en el aposento alto junto a sus apóstoles y les dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y este lugar está listo y está siendo también llenado de las almas de los creyentes que ya están con el Señor en el cielo. De manera que es el último destino de los creyentes en Cristo, de los que hemos recibido al Señor Jesús. Cuando nos preguntan a nosotros dónde vamos, los creyentes siempre respondemos al cielo. Incluso aquellas personas que tienen algo de conocimiento de la Biblia y preguntamos a ellos: ¿dónde va usted? Ellos dicen: bueno, yo creo que voy para arriba. Y se habla del cielo que está arriba, y la Biblia especifica que ese lugar donde vamos los creyentes es la ciudad celestial. Allí estaremos con el Señor por toda la eternidad. Pero mire lo que dice en el capítulo 22, vamos a leer en Apocalipsis capítulo número 22, en el verso número 14, dice allí: bienaventurados. Esta es una de las muchas bienaventuranzas que aparecen en el Apocalipsis. Dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Por qué dice los perros estarán fuera? Es una manera de expresarse un judío de algo que está contaminado. Para los judíos, los perros son animales inmundos, contaminados, de manera que representan para un judío aquello que no puede entrar a la presencia del Señor. En pocas palabras, podemos decir que ninguna cosa contaminada por el pecado podrá entrar al cielo. Y esto es algo que debemos puntualizarlo y tenerlo muy en cuenta. Dios dice en su palabra: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y donde estoy citando en 1 Corintios, capítulo número 6, de versículo número 9 en adelante, el apóstol Pablo enseña claramente de lo que no va a entrar a la ciudad celestial. Y Pablo dice después: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Dios puede lavar. Por eso decimos aquí, hemos leído aquí en el verso 14: bienaventurados los que lavan sus ropas. Eso de ropas es sinónimo de justicia. Justicia que nosotros no poseemos para entrar al cielo. Y amigos amados, si usted cree que va a entrar al cielo por sus obras, no lo va a hacer nunca. La única manera de poder entrar a la ciudad celestial es por la obra de Jesucristo. Y la sangre preciosa del Señor Jesucristo limpia de todo pecado. Eso es lo que el Señor Jesucristo quiere hacer con su alma si usted no es del Señor. Bueno, estamos viendo en la ciudad celestial, estamos viendo las piedras preciosas que conforman los cimientos. El fundamento de la ciudad es Jesucristo. Y las piedras preciosas donde están puestas
Allí en los cimientos de la ciudad hay 12 cimientos y en cada cimiento está puesto un nombre de los apóstoles y cada cimiento está adornado con piedras preciosas. Vamos a leerlo en el capítulo anterior, capítulo 21. En el capítulo número 21 dice ahí el apóstol Juan, que escribe el Apocalipsis, dice, verso 19, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Y ahí tenemos entonces los 12 cimientos. Ahora, no se vaya a confundir con los signos zodiacales. Los signos zodiacales, muy antiguos, más antiguos que la Biblia, ya existían cuando Juan escribió el Apocalipsis. Y algunos creen que Juan aquí está escribiendo sobre los signos zodiacales, que también están identificados con piedras preciosas. Pero no tiene nada que ver con los signos zodiacales. Incluso el apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo, tuvo mucho cuidado en enumerar o colocar las piedras preciosas al revés de los signos zodiacales, de manera que no tiene nada que ver con esa idea de que esto es esoterismo basado en los signos zodiacales. No, esto es realmente la belleza y la hermosura de la obra de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Ya hemos visto dos piedras preciosas. Vimos en el verso 19, vimos ahí el primer cimiento que era jaspe, vimos el segundo que era zafiro, y ahora vamos a ver el tercero, el ágata. Esta hermosa piedra, el ágata. Yo no sé si ustedes la conocen. Les voy a mostrar algunas imágenes para que ustedes vean cómo se encuentra el ágata. Ahí está el ágata metida, está dentro de otra piedra natural, porque el ágata es un mineral de cuarzo, es muy moldeable, que se acomoda y se ajusta y se mete dentro de otras rocas. La palabra ágata, que se ocupa en el griego, en el original, es la palabra caldeón o calquedón, que es la palabra calcedonia. Y existen, en mineralogía, existen muchas calcedonias. Está la corniola, la cornalina, está el heliotropo, el ónice, el crisopraso y el ágata. De manera que la calcedonia es una variedad de piedras y sus colores también son muy hermosos. Aquí se les voy a presentar ya pulidos y acabados. Ahí tiene, mire qué hermosas son las calcedonias o el ágata. En colores azules, también está en colores rojos, verdes, blanco, hay colores pastosos. Está realmente muy hermosa esta piedra. Y esta piedra, el ágata, estaba en el pecho del sumo sacerdote. En la tercera hilera, en el octavo puesto, aparecía también la piedra del ágata. Y si quieren me acompañan, en el libro de Éxodo, capítulo número 28, se menciona ahí el pectoral del sumo sacerdote, llevando 12 piedras, y dice ahí en el verso número 17, que el pectoral se llenaría de pedrería, de piedras hermosas, en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, topacio y carbunclo, la segunda hilera una esmeralda, zafiro y un diamante, y la tercera hilera un jacinto, un ágata y una amatista. Aquí estaba el ágata. En la tercera hilera, en el octavo puesto, iba el ágata, esta piedra sobre la cual se puede escribir. ¿Por qué? Porque es una piedra moldeable, se puede trabajar. Y el nombre que llevaba esta piedra de ágata era el nombre de la tribu de Aser.
¿Y saben lo que significa hacer? Precisamente lo que ya hemos leído. Bienaventurado o feliz, dichoso. ¿Se acuerda que leímos en Apocalipsis 22:14? Bienaventurados los que tienen derecho de tomar del árbol de la vida y de entrar por las puertas en la ciudad. Los que han lavado sus ropas, los que las han emblanquecido. No hay otra bienaventuranza más grande, amigos amados, que esto del perdón que el Señor Jesucristo da a un pecador contaminado por su pecado. El Señor dice en su palabra: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Y qué es lo que puede limpiar a una persona? La sangre preciosa del Señor Jesucristo. Es la única manera, no hay jabones, no existe método alguno de poder limpiar el alma, solamente la obra del Señor Jesucristo. Entonces, en esta piedra, el ágata, iba anotado el nombre de la tribu de Aser, que significa feliz, dichoso. Y vamos a ver cómo Dios hace enteramente feliz a un pecador arruinado por el pecado. Vamos a ver algunas características de esta piedra tan hermosa, el ágata. Número 1, primera característica de la piedra ágata. Para encontrar una piedra ágata se necesita esfuerzo y dedicación y trabajo, porque el ágata está dentro de otra piedra de menor monto o una roca que no tiene ninguna riqueza. El ágata está dentro, ya está metida, el ágata se forma dentro de otra piedra que no tiene valor alguno. Y una de las características de la piedra del ágata es la criptocristalina. El ágata es una piedra criptocristalina. ¿Y qué significa eso? El vocablo cristo o cripto y el vocablo cristalina significa que lo cristalino, lo precioso, está escondido dentro de la roca. Esa palabra cripto significa oculto. Por fuera, la calcedonia es una piedra sin atractivo, por afuera no tiene atractivo alguno, ¿ya? Ahí se ve la roca ploma. Por fuera es una piedra común y corriente. Usted puede, a lo mejor ha pasado por se ha ido a la cordillera o ha pasado por ahí, de repente le pega un topón, un puntapié a una piedra ploma, pero por dentro es ágata. ¿Ya? Es muy interesante, es una piedra escondida, la belleza está escondida, aparece sin atractivo, de un color marrón. Y saben, amigos, que esto es lo que es el Señor Jesucristo. En la Biblia encontramos que el Señor Jesucristo se presenta como un hombre común y corriente. Aparentemente en él no hay belleza alguna y posiblemente usted, si no se ha interesado en él, es porque para usted es un hombre común y corriente. Pero la Biblia nos enseña que en el Señor Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así nos dice la palabra de Dios. Dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En él está todo lo que tu alma necesita, pero tú hasta ahora no lo has descubierto, porque estás interesado en cualquier otra cosa que te ofrece este mundo y Satanás, menos interesarte en la belleza del Señor Jesucristo. Ahora, para poder descubrir la belleza de la ágata, hay que cortar la piedra para poder ver su belleza interior. Aquí les voy a mostrar otra más. Miren esa, qué hermosa es, de color salmón, pero está escondida, está dentro. Toda la belleza del ágata está oculta a los ojos del mundano que pasa, escucha el evangelio y no hace caso
a la palabra de Dios. Bueno, así lo presenta el profeta Isaías. Habla del Señor Jesucristo que subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Y saben, amigos, que el Señor Jesucristo no tiene ni un atractivo para tu alma, porque tú todavía no te has detenido a pensar en tu salvación y en quién murió por ti en la cruz del Calvario. Este texto que estoy leyendo ahí en Isaías 53:2 aparece muy bien traducido también en la versión latinoamericana. Dice: creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca, no tiene aspecto hermoso ni majestad, para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Sí, amigos, Jesucristo era un hombre común y corriente. Físicamente la Biblia nunca lo describe, no aparece por ninguna parte cómo era él. Era un hombre común y corriente, pero su belleza estaba en su interior. Cuando hablaba, lo que decían sus palabras cautivaban a la gente y la gente quedaba sorprendida de la belleza de sus palabras y de lo que él hablaba y decía. En una ocasión, las autoridades judías mandaron a unos alguaciles para que lo tomaran preso al Señor Jesucristo y dejara de hablar. Y aquellos alguaciles volvieron con las manos vacías y respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este. Qué maravilloso era escuchar al Señor Jesucristo. Y amigo, hoy día nosotros queremos que te detengas a escuchar las palabras del Señor Jesucristo. Él dijo: mis palabras son vida, son espíritu y son vida. El Señor Jesucristo, cuando hablaba, hablaba con autoridad. Y la gente que le oía, todos los que se reunían, daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Estaban sorprendidos. Y también esas personas que estaban allí, sorprendidos de la sabiduría del Señor, maravillados estaban y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares conocidos. ¿Y por qué? Por sus palabras. Y el Señor Jesucristo esta noche, esta tarde, a ti que no eres del Señor, te quiere hablar al corazón para que te detengas en tu peregrinaje rumbo a la condenación y pongas tu confianza en Él. Él dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué palabras más hermosas las del Señor. Cuando uno cree en Él, cuando cree en el Padre que lo envió a Él, cuando uno se arrepiente y viene al Señor Jesucristo, esa persona tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, el Ágata está escondida. El Señor Jesucristo está escondido para los incrédulos, no ven atractivo alguno. Es muy interesante ver en la Biblia que había un edificio portátil que usaban los judíos que se llamaba el tabernáculo. No sé si ustedes lo conocen, se los presento aquí, hay un dibujo del tabernáculo. El tabernáculo tenía una cubierta de pieles de tejones. Habían varias cubiertas, la última, la que se veía por fuera, era de color oscuro, de pieles de tejones. Algunos piensan que es un animalito que había en el desierto, otros creen que era pieles de foca, plomas oscuras. Esa podría ser la palabra en el hebreo. El tabernáculo por fuera estaba totalmente protegido, pero era realmente horrible su aspecto, feo a los ojos humanos. De la misma manera, así el mundo ve al Señor Jesucristo, pero su belleza, la belleza del tabernáculo estaba por dentro.
porque les voy a mostrar lo que había adentro. Mire qué hermoso lo que había. Todo lo que había dentro del tabernáculo era de oro, de madera de acacia, recubierto por oro. Y toda esa hermosura que hay allí dentro de ese edificio habla de la persona gloriosa del Señor Jesucristo. Pero toda esa belleza está escondida para el simple observador que no ve nada más que cuestiones aburridas. Yo no sé si te aburre la Biblia. Yo me acuerdo que a mí me aburría. Me acuerdo cuando el hermano Francisco Leal me invitaba a escuchar la Biblia, yo me aburría y le decía a Jorge, que el que me acompañaba, oye, esta cuestión es refome, ¿por qué no nos vamos mejor? Pero empezamos a asistir, colocamos un poco más de atención y nos dimos cuenta de la belleza escondida que tenía el Señor Jesucristo. De la misma manera, el tabernáculo era así. La belleza estaba escondida. Y amigos amados y hermanos amados, la hermosura del Señor Jesucristo está escondida para el mundano, para aquel que de vez en cuando escucha la Biblia sin atención alguna. ¿Ya? La gente decía, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas también con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? Y se escandalizaban de él. ¿Ya? Y el Señor Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Así es, ¿ya? Solo el diligente buscador de la verdad, solamente el que se detiene con atención puede ver las bellezas escondidas que hay en el Señor Jesucristo. Y quiero decir una cosa, lamentablemente el cristianismo de hoy no invierte, no sacrifica nada para conocer al Señor. Tenemos muchos así llamados cristianos que tarde y mal y nunca leen su Biblia y se dedican al estudio profundo de la palabra de Dios. Nos hemos acostumbrado a reuniones de la Biblia con resúmenes bien hechos, buenos predicadores, estudios ya digeridos por otros. Pero que yo me dedique a estudiar la palabra de Dios, eso se está perdiendo, queridos hermanos y queridas hermanas. Consagraciones de un domingo pueden aparecer de vez en cuando, algunas conferencias que nos impactan y nos llaman la atención, pero eso queda allí nada más. Y no hay cambios, no hay efectos. Le voy a hablar ahora de una segunda característica del ágata. Mire qué hermosa, el ágata. Ahí está el ágata, es preciosísima, hay de muchos colores. El ágata es una piedra muy intrusiva que enriquece, llena cualquier otra piedra. Y el ágata, que viene del fondo de la tierra a más de 200 kilómetros bajo nuestros pies, se forman estas piedras y suben por el material caliente a gran temperatura por los volcanes y sale y se mete a través de aguas muy calientes y va el ágata y se incrusta y se mete en otras rocas. Y ocurren dos fenómenos, lo que se llaman drusas. Esto que ve usted aquí es una drusa, es material depositado sobre una roca común y corriente. Y se forman también lo que se llaman geodas, que es material dentro de una roca. Está ahí adentro, como ya dijimos, escondida, metida, formando parte del núcleo de una roca de menor calidad. Las drusas y las geodas. Y ya les voy a hablar un poco más de estas dos cosas. Ahora, ¿por qué me llama la atención esto a mí? Porque es interesante que el Señor haya escogido como cimiento de la ciudad celestial estas piedras. ¿Por qué? Porque esto nos habla de lo que hace el Espíritu Santo en un pecador. Así el Señor llega a la vida de un pecador, es intrusivo, lo invade.
Un pecador que se comienza a acercar a escuchar la palabra de Dios, el Espíritu Santo comienza a actuar en él, incluso a través de los familiares. ¿Sabías tú que si tú estás escuchando hoy la palabra de Dios, que si tú eres creyente, fue porque el Espíritu Santo obró en ti? ¿El Espíritu Santo comenzó a actuar en ti antes de que tú te convirtieras? Nos dice, por ejemplo, el apóstol Pablo hablando a cónyuges que tienen esposos o esposas que no son del Señor. Dice la Biblia, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Por qué dice eso Pablo? Porque el creyente convertido está siendo utilizado por el Espíritu Santo para que se convierta aquel que no es del Señor. Es una obra que el Espíritu Santo está haciendo en cada familia. Hermana y hermano amado, no te decaigas en dar buen testimonio en tu familia. No te decaigas en ser una persona que predica sin palabras. No necesariamente tienes que saber mucho del Evangelio, no necesariamente tienes que hacer un gran discurso, sino preocúpate de predicar a tu familia sin palabras. La Biblia dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. No hay nada más impactante que una mujer piadosa que predica sin palabras, que tiene un buen testimonio, que tiene cariño, que cuida a su familia, que es fiel al Señor, que no falla a las reuniones. ¿Qué es lo que están viendo su familia en conversa? Están viendo al Señor. Y eso es una obra del Espíritu Santo que está actuando en el inconverso. De esa manera actúa Dios. Bueno, ¿y qué es lo que hace el Espíritu Santo sobre esa persona que queda impactado por el testimonio de un creyente fiel? Bueno, hace poco le estaba contando a los hermanos de New Jersey, en Estados Unidos, cómo se convirtió la hermana Marta de Ovalle. No sé si ustedes han leído el libro de la hermana Marta, ella cuenta su testimonio. Ella la buscaban para asaltar bancos, la buscaban para hacer cualquier robo. Marta era de mucho peligro. Bueno, ella estaba en el patio de su casa tomando, drogándose con su amiga Nelly, cuando escuchan cantando en el patio de al frente, con Cristo en la familia, un feliz hogar, un feliz hogar. ¿Quién estaba cantando? Estaba cantando un viejito que cuidaba el local de Ovalle, Don Felipe, el hermano Felipe. Un viejito simple, nunca se ha subido a un púlpito, pero él estaba cantando. Y Marta le dice a Nelly, su compañera de droga y de robos y de asaltos, le dice, oye, ¿cómo puede estar tan feliz ese viejo y nosotros estamos podridas aquí en el pecado? Mira cómo estamos, ebrias, totalmente drogadas. ¿No te gustaría ser feliz como canta ese viejo tal por cual? Entonces le dijo la amiga, claro, vamos a hablar con él. Y fueron ahí en la pandereta y le dijeron, oiga, don Felipe, venga. Entonces viene don Felipe y les dice, hijitas, hijas mías, mire cómo están ustedes totalmente destruidas. Y le dijeron, ¿por qué usted canta con Cristo en la familia un feliz hogar? Porque el Señor me hizo feliz, el Señor me cambió, Él vino a mi vida y me perdonó todos mis pecados y puede hacer lo mismo con ustedes. ¿Quieren ir a escuchar de Él? Y las invitó al local. Se convirtió Marta, la jefa de la mafia, que la buscaban en todas partes, en Valparaíso, en Quillota, en Santiago, para hacer asaltos. Se convirtió al Señor y se convirtió en él y su amiga. Y se convirtieron muchos más de su pandilla.
Impresionante. ¿Saben lo que hace? Esto es lo que hace el Espíritu Santo. El Dios vivo y verdadero es como el ágata, es intrusivo, entra dentro de una persona para enriquecerla. Así como existe lo que ya les indiqué, una drusa en que el ágata se posa encima de la piedra que no tiene valor alguna, de la manera que lo hace el Espíritu Santo también en la vida de un pecador perdido y contaminado por el pecado. Eso hace Dios. La Biblia dice, al que no conoció pecado, refiriéndose al Señor, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. El Señor Jesucristo viene a la vida de un pecador y el Señor Jesucristo lo transforma por su Santo Espíritu, le perdona todos sus pecados, lo limpia y lo coloca en su reino. Por eso el apóstol Pablo escribe, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gálatas 3:27. Y el bautismo al cual se está refiriendo aquí no es el bautismo cristiano en el agua, se refiere al bautismo del Espíritu Santo, en que el Espíritu Santo toma a un pecador y lo mete en la iglesia, el cuerpo de Cristo. A un pecador salvado lo bautiza, lo sumerge, hace de él una nueva criatura y lo reviste. De Cristo estáis revestidos. Igual que una drusa, igual que esa piedra que ve usted ahí, con ágata encima, está revestida o revestido de riqueza. Dios le da una nueva naturaleza y ese pecador ha sido enriquecido. Pero también estaban las geodas. ¿Qué es lo que son las geodas? Mira, aquí hay geodas gigantes. Hay un museo donde hay geodas gigantes. La piedra, la roca, tiene adentro millones y millones de ágatas, ¿ya? La cortaron por la mitad y ahí apareció el ágata dentro. Aquí tengo otra foto donde son muy grandes, miren, tremenda geoda, donde todo el material está dentro, hermosísimo, el ágata está dentro de la roca de menos calidad. Esa es una muestra de lo que el Espíritu Santo hace en la vida de un pecador. Aquí se lo muestro más chiquitito, ahí tiene un ágata en una geoda pequeñita, cortada también, y ahí está, y se forma. El Señor coloca su Espíritu dentro del creyente. ¿Y qué significa eso? Esa persona tiene grandes cambios. Vamos a ver, vamos al libro de Ezequiel, acompáñenme en el Antiguo Testamento. En el libro de Ezequiel, si usted no quiere buscarlo, escúchelo, capítulo número 11, versículo número 19, Ezequiel 11, 19. Dice el profeta, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Dios hace ese cambio dentro, no es un cambio por afuera. Esta es una doctrina muy importante, por eso el ágata aparece como piedra preciosa. La doctrina del Espíritu Santo de la regeneración por dentro, de lo que hace el Espíritu Santo por dentro de un pecador. Hay muchas religiones que a usted a lo mejor le van a cambiar por fuera, le van a enseñar cosas buenas, dejar de fumar, dejar de beber, portarse bien, no fornicar, no adulterar, no robar, y haga todo esto y usted se va a ganar el cielo. Falso. El cambio es por dentro. Es la obra del Espíritu Santo. Si usted se arrepiente de sus pecados, Dios viene a cambiarlo. Saca el corazón de piedra y coloca dentro de usted un corazón de carne y le da un cambio para que usted obedezca a Dios, cumpla su palabra
y para que usted sea pueblo de Dios y Dios sea su Dios. Vamos a leer también en Jeremías capítulo 32, el profeta Jeremías, en el capítulo número 32, versículo número 40, dice la Biblia ahí, y haré con ellos pacto eterno. Y no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. ¿Usted tiene temor de pecar contra Dios? ¿O a usted le da lo mismo el pecado? ¿Usted tiene temor de mentir? ¿Usted tiene temor de quedarse con algo que no le corresponde? Bueno, Dios coloca su temor. ¿Cómo puedo saber yo que soy salvo? ¿Cómo puedo saber yo que soy un hijo de Dios? Porque ahora tengo temor de pecar. Porque Dios ha puesto dentro de mí su naturaleza. Y ahora puedo vivir otra clase de vida. Si antes robaba, si antes mentía, si antes hacía lo que me daba la gana con mi cuerpo, ahora lo pongo en sujeción a Dios. ¿Y por qué? ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene esa fuerza? Del Espíritu Santo. La Biblia dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Y cómo lo puede hacer esa persona? Porque tiene el Espíritu Santo. Dios nos da una naturaleza capaz de aborrecer el pecado y ahora de tener el temor de Dios dentro de nosotros. Bueno, les quiero hablar de una tercera característica y con esto vamos a ir terminando. Una tercera característica del ágata, ahí tiene usted un vaso, una masa de ágata, una piedra hermosísima. La calcedonia, la palabra calquedón es la palabra griega para ágata y es de la variedad de calcedonia. La calcedonia es la combinación de dos naturalezas, de dos elementos, el cuarzo y el ópalo. Es una mezcla de cuarzo y ópalo. El cuarzo es cristalino y el ópalo es opaco y de muchos colores. Por eso hay gran variedad de calcedonias o ágatas. Es de variados colores el ópalo. De manera que aquí tenemos dos naturalezas coexistiendo perfectamente. La calcedonia es una piedra preciosa formada por dos elementos, el ópalo y el cuarzo. Y esto a mí me habla, y lo voy a usar ahora como tercera característica, de las dos naturalezas que existen en el Señor Jesucristo. Él es Dios, 100% Dios, y Él es hombre, 100% hombre. Ahí tiene usted la calcedonia o ágata, tan hermosa en las manos de ese hombre, y tiene dos naturalezas, dos elementos. Tiene cuarzo y tiene ópalo. ¿Ya? Aquí vamos a hablar entonces de esta doctrina tan importante del Dios hecho hombre. Y yo creo, hermanas y hermanos y amigos amados, que por eso también el ágata está en los cimientos de la ciudad celestial, la doctrina de las dos naturalezas del Señor Jesucristo. La Biblia nos dice, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, si usted quiere lo escucha, dice ahí, y aquel verbo se fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel Dios eterno se hizo carne. No dice se hizo hombre. No es que el Señor se metiera en el cuerpo de un hombre adulto. Eso es falso.
Él se hizo carne. Dios le preparó cuerpo en el vientre de María. Qué hermoso, qué sorprendente que Dios se haya hecho carne. Intencionalmente, Juan nos dice en su evangelio que Él se hizo carne y enfatiza que Dios toma una naturaleza humana. La naturaleza divina y la naturaleza humana estaban perfectamente unidas en un equilibrio sorprendente. Y sabe usted que en los primeros siglos hubo mucho debate para aclarar este asunto de la humanidad y la deidad de Cristo. Hubieron muchos así llamados concilios, por lo menos 7 concilios, porque se estaban quebrando la cabeza, es decir, ¿cómo puede ser Dios? ¿Cómo puede ser hombre? A algunos se le ocurrió, bueno, es que la Virgen María era divina, porque la mamá tiene que ser una diosa para poder crear un Dios. Falso. Hubieron 7 concilios, y hubieron 4 de ellos que fueron los más sorprendentes, o más importantes. El primer concilio, el año 325, fue el concilio de Nicea. ¿Por qué ocurrió en ese año, en el año 325? Porque hubo un presbítero de origen libio, llamado Arrio, que se le ocurrió decir que Jesucristo es la primera criatura, que Jesucristo es un ángel creado por Dios. El primer ser creado por Dios es Jesucristo. ¿Qué piensa usted de eso? Absolutamente falso. Arrio fue declarado hereje, fue exiliado, sin embargo contaminó a muchos reyes de su época en el año 325. Y en Europa hay muchos que siguen este pensamiento de Arrio, y de allá vienen los falsos testigos de Jehová, los TJ, que creen que Jesucristo es una criatura. Falso. Luego hubo otro concilio, en el año 381, el concilio de Constantinopla, dada la influencia de Arrio y sus herejías, es que se negó también que el Espíritu Santo fuese Dios. Y en ese concilio, en el año 381, se estableció que el Espíritu Santo es coigual con el Padre y con el Hijo, y es Dios. El Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. Hubo otro concilio en el año 431, el concilio de Éfeso, en el año 431, donde también hubieron herejías, y a un obispo también llamado Nestorio dijo que Jesucristo eran 2 personas. Que la persona de el Mesías, el Cristo, había entrado en la persona de Jesús. Falso. Absolutamente falso. ¿Ya? No, Él es una sola persona. Jesucristo es una persona con 2 naturalezas. A veces a nosotros los creyentes nos cuesta un poco entender esto. Existe la persona del Padre, existe la persona del Hijo y existe la persona del Espíritu Santo. Y cuando se habla de persona, no es que sean seres humanos, sino que tienen cualidades como seres humanos. Pueden amar, pueden sentir, pueden hablar, pueden decidir, pueden llamar, actúan con personalidad. Por eso se llama la persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo. Pero en el Señor Jesucristo, una sola persona, hay 2 naturalezas. Y aquí en este concilio se reconoce la unión hipostática de las 2 naturalezas de Cristo, la humana y la divina. ¿Y qué significa eso, hipostática? Que no se juntan, que existen maravillosamente, perfectamente, y no se juntan. Luego vino otro concilio en el año 451, que también fue necesario porque otro despistado de la época, llamado Eutiquio,
se le ocurrió decir que Jesucristo era solo una naturaleza. Y de ahí nace lo que se conoce como el monofisismo, que hasta hoy existe en la iglesia copta de Alejandría. Creen que Jesucristo es solamente una sola naturaleza. En este concilio se corrigió este error y se volvió a declarar que Jesucristo posee dos naturalezas, una humana, una divina, perfectamente unida en una sola persona, ¿ya? Él es absolutamente Dios. Y les voy a mostrar rápidamente dónde aparece esto en la Biblia. ¿Cómo podemos decir que Jesucristo tiene dos naturalezas? Vamos a ver su naturaleza humana. Leamos por favor en Marcos capítulo 13, Marcos capítulo número 13, versículo número 32. El Señor está hablando de la segunda venida y Él les dice a los apóstoles, pero de aquel día, de su regreso, y de la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Por qué dice aquí que ni siquiera Él sabía cuándo tenía que venir? Porque aquí está su naturaleza humana. Su naturaleza humana, como hombre, no sabía cuándo el Padre lo iba a enviar de regreso. Pero Él, en su naturaleza divina, sí lo sabía, porque Él es Dios. Y encontramos entonces la naturaleza divina, la naturaleza humana. Cuando el Señor, otro ejemplo, cuando el Señor está orando en Getsemaní, vamos a leerlo aquí en Marcos, el capítulo que sigue, el capítulo 14, dice ahí en el verso 35, el Señor está orando en Getsemaní y dice que yendo un poco adelante se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora y decía, Padre, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Quién está orando aquí? Jesús el hombre, en su naturaleza humana, él no quería morir. Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Yo no quiero pasar por la muerte porque significa ser separado de ti, abandonado por ti. Y él, en su naturaleza humana, se resistía a aquello. Pero su naturaleza divina sabía que no había otra forma. Por eso encontramos su naturaleza divina ahora. Miren lo que dice Juan 10. En Juan 10, versículo 17, él en su naturaleza divina dice, por eso me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cómo es la cosa? Aquí dice que él sabe que tiene que morir, que él mismo pone su vida, y allá en Getsemaní está diciéndole al Padre, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, yo no quiero morir. Son sus dos naturalezas, su naturaleza humana y su naturaleza divina. Y su naturaleza humana dice finalmente, no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Por qué? Porque su naturaleza humana se agregaba o se unía con la naturaleza divina, que tenía claro que la única manera de poder salvar a la humanidad era con su muerte. Y por eso en el libro de Hebreos dice que él, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente y fue perfeccionado. ¿Por qué dice ahí en Hebreos 5, versículos 7 y 9 que Jesucristo fue perfeccionado en su naturaleza humana? Su naturaleza humana fue equipado con algo que no conocía. Tenía que pasar por la muerte, ¿ya? Y se sujetó al Padre. Por eso Él es nuestro gran sumo sacerdote,
Por eso Él es compasivo. Por eso Dios ahora comprende mejor al ser humano, a nosotros los creyentes. Él sabe que es tener hambre, Él sabe que es estar cansado, Él sabe qué es lo que es estar triste, Él sabe de la muerte. Dios ahora sabe lo que es morir. ¿Por qué? Porque Jesucristo, que es Dios, pasó por todas esas experiencias. Él lo sabe todo ahora. Dios sabe todo lo que nosotros sentimos porque Él estuvo aquí. Él estuvo aquí y pasó por la muerte y llevó nuestros pecados sobre sí mismo en la cruz del Calvario. Qué maravilloso que Él, siendo Dios, no haya estimado el ser como Dios, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso hizo el Señor Jesucristo. Entonces, aprendemos de la calcedonia o del ágata que hay en Jesucristo dos naturalezas perfectamente unidas. Ahora, me queda un minuto. En el creyente también hay dos naturalezas. Así como en Jesucristo hay dos naturalezas, en el creyente también hay dos naturalezas. En Jesucristo las dos naturalezas están en perfecto equilibrio. En nosotros no hay ningún equilibrio. Nosotros que hemos recibido a Cristo como Salvador, que hemos recibido al Espíritu Santo, que hemos sido enriquecidos, como veíamos una drusa o una geoda, ha venido el Espíritu Santo a invadirnos dentro de nosotros, tenemos una naturaleza pecaminosa. Y siempre va a haber un desequilibrio, va a haber una lucha. Y digo esto, queridos hermanos y hermanas, porque incluso en los creyentes más consagrados, con más años en el Señor, aparece la naturaleza antigua. El apóstol Pablo, leamos en Romanos capítulo número 7, el apóstol Pablo decía con mucha sinceridad, Romanos capítulo 7, versículo número 15, decía el apóstol Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué está hablando este hombre aquí? Mire el verso 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Por qué el apóstol Pablo está escribiendo esto? ¿Acaso no es del Señor? Sí, es el dilema que tiene todo hijo de Dios. Tenemos dos naturalezas. Una naturaleza divina colocada por el Espíritu Santo, el nuevo hombre, y una naturaleza pecaminosa, un lastre. Es como un muerto que arrastramos durante todo nuestro peregrinaje. Y por eso el apóstol dice en el verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo no sé si usted como creyente ha tenido que decir esto. ¿Por qué hago lo que no quiero? ¿Por qué peco si yo soy salvo? Este es el dilema que tiene todo verdadero hijo de Dios. Y por eso dice el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Tengo este dilema, pero ¿qué voy a hacer? Voy a seguir al Señor Jesucristo y me voy a llenar de su Santo Espíritu para decir no a esa naturaleza pecaminosa y sujetar mi carne a la ley de Dios. El apóstol Pablo tenía este dilema y todo creyente sincero tiene este dilema. Yo lo tengo, yo no sé si usted lo tiene. No somos santurrones,
somos pecadores salvados, pero tenemos ahora la capacidad de honrar a Dios. ¿Por qué? Porque somos de Cristo. Un inconverso no lo puede hacer. Si usted no es del Señor, usted vive practicando el pecado. Pero el creyente no practica el pecado. El creyente peca, pero viene, se arrepiente, confiesa sus pecados y acude al Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice solamente para los creyentes. Dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El creyente confiesa sus pecados al Señor y se aparta. Dice, Señor, yo no quiero hacer más esto, ayúdame. Y el creyente surge, se levanta y sigue adelante, no se esconde. Tristemente hay muchos creyentes que han caído, lo primero que hacen, ¿saben lo que hacen? Se esconden. No se congregan, no leen la Biblia, no oran, no quieren saber nada, tratan de ubicarlo, los hermanos no responden los teléfonos. ¿Por qué? Porque el creyente se siente avergonzado. No se esconda, hermana, hermano, confiese sus pecados. El que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Porque el Señor perdona. Qué maravilloso es nuestro Salvador. Él sabe que somos débiles. Él murió por nuestras transgresiones, pero resucitó para nuestra justificación. Y en Él hay restauración. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí la palabra del Señor y vamos a terminar con una oración. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por quién eres tú, por tu Hijo amado, por todo lo que ha hecho Él. Gracias que nos ha enviado su Santo Espíritu que mora en nosotros y podemos ahora con su nueva naturaleza honrarte y bendecir tu nombre. Bendice también a quienes todavía están en sus pecados, contaminados, sucios, con todo lo que han hecho en su vida. No podrán entrar a la ciudad celestial como hemos leído. Pero Padre, te pedimos que les convenzas de su necesidad cual pecadores para que sean lavados y limpiados y puedan entrar a la ciudad celestial. No se pierdan. Te lo pedimos, nuestro Dios, todo en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.